Bienvenidos, bienvenidas aquí a un nuevo capítulo del Puerto, otro miércoles más, ya sabéis, miércoles a las 20:20, aquí tenéis la cita. Y bueno, esta semana vamos a hacer un poco de vintage, el Puerto Vintage, vamos a repasar, hablar de tres campeones que convivieron con tres dominadores de este deporte y que bueno, que han sabido hacer ese palmarés a la sombra de esos campeones, ciclistas muy superiores a ellos, pero que bueno, han sabido luchar y han sabido quedar y dejar huella en la historia del ciclismo. Era un programa que tenía ganas de hacer, recordar estos, hay más, pero bueno, me voy a centrar en estos tres antes de que la actualidad ya nos come. Ya sabéis que ha empezado ya San Juan, las carreras del Trofeo Calvia, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ya empezó la pretemporada ciclista. Hablaremos de Nairo Quintana el siguiente miércoles, o sea que bueno, antes de que nos coma esa actualidad, vamos a repasar estos tres campeones, bueno, que les tocó por suerte o por desgracia convivir, competir con tres dominadores, tres fenómenos. Entonces, bueno, comenzamos el Puerto pues con nuestro Luis Ocaña, conquense, nacido en Priego, emigra muy joven a Francia, al sur de Francia, con su familia. Entonces, bueno, tiene él siempre decía que era francés para los españoles y español para los franceses. Entonces, bueno, nunca se sintió como querido por ninguno de los dos países, como amado, como propio por ninguno de los dos países. Y bueno, tuvo que competir con el mayor, siempre lo digo, con el mayor dominador de este deporte que fue Eddy Merckx. Luis Ocaña es un campeón se mire por donde se mire. La gente que lo vio correr, en todos los testimonios, dice que es el ciclista español con más clase de la historia, con más calidad de la historia, que no se refleja en el palmarés, pues porque coincidió con un auténtico monstruo, que es Eddy Merckx. Ocaña gana la Vuelta de 1970, profesional. Ocaña a finales de los 60 hasta casi finales de los 70. Gana la Vuelta de 1970 Luis Ocaña y se prepara a conciencia para competir al Tour de Francia contra un monstruo que ya había ganado dos ediciones como era Eddy Merckx. En un tour, de ese Tour del 1971, muy atípico porque mete los dos bloques de montaña casi al final, casi muy seguidos, Alpes y Pirineos. Bueno, en ese Tour de 1971 Luis Ocaña tiene casi doblegado a Eddy Merckx. En las dos etapas de los Alpes le mete Luis Ocaña a Eddy Merckx, cuidado, la friolera lo deja prácticamente a 8 minutos, 7-8 minutos de la general, o sea que le aprovecha la debilidad en esas dos etapas. Por ejemplo, en la etapa de Briançon de 220 kilómetros, Ocaña hace una auténtica exhibición por los Alpes, aprovecha esa debilidad del caníbal, le mete tiempo en la siguiente etapa. Bueno, en un día de perros en los Pirineos, supera ese bloque, sale muy fortalecido de ese bloque de montaña de los Alpes, ese Tour del 71. Afronta ese bloque de montaña de los Pirineos, como digo, muy seguido, en una etapa con final en Luchon, un día de perros en los Pirineos, un día de lluvia, un día de frío, bajando el Col de Menté, se cae Luis Ocaña, una queda en la que arrastra, cae él, intenta levantarse otro ciclista, que Zoetemel, este dato me puede fallar, Zoetemel, creo que el holandés, se cae encima de él, y bueno, la imagen de Luis Ocaña llorando, cubierto de barro en esa cuneta del Col de Mendé, de ese descenso del Col de Mendé, sobrecoge, la verdad, y ahí pierde ese Tour de 1971 cuando tenía al caníbal doblegado, un auténtico campeón. Luego, Eddy Merckx, por respeto, no viste, un campeón es campeón siempre, y Eddy Merckx no viste al día siguiente ese maillot amarillo en reconocimiento a un Tour que él mismo reconoce que debería de haber ganado el conquense. Luego se desquita en el Tour del 73 que no va Eddy Merckx, y bueno, líder desde la etapa 7, gana 6 etapas en ese Tour, gana 9 etapas del Tour de Francia en total Luis Ocaña, y bueno, un palmarés de campeón. Lo que pasa es que tenía que jugarse las victorias
con un auténtico monstruo y bueno, ir a jugarse el Tour de Francia con Merckx en los 70 era ir prácticamente al matadero. Luego, por ejemplo, en el Mundial del 73, que el Mundial que él está a punto de ganar, Luis Ocaña se tiene que jugar, es que claro, ¿con quién se jugaba? Era un superclase, pero fíjense con quién llega a jugarse el Mundial que se disputa en Montjuic en 1973, uno de los mejores de la historia, llega a jugárselo con Félix Gimondi, el italiano, un ciclista completísimo, ganó Tour, Giro y Vuelta, victoria en monumentos, un ciclista muy completo, y ya jugárselo con el italiano y con los dos belgas, con Freddy Maertens y con Eddy Merckx. Freddy Maertens es un clasicómano, el patrón del clasicómano belga y el caníbal, o sea, que ahí se jugó las medallas con el bueno de Ocaña, queda cuarto en ese mundial, primero Gimondi, segundo Freddy Maertens y tercero Merckx, en una jugada de los belgas, donde machacaban continuamente al italiano y al español, siempre salía Ocaña, corrió muy inteligente Gimondi y les acabó levantando ese mundial. Ocaña toda su vida y hasta su muerte es trágica. Se suicida en 1994 en su casa de Francia, una depresión, problemas económicos, problemas también de carácter sentimental, y bueno, ahí nos deja el bueno de Luis Ocaña, y bueno, ahí es el campeón a la sombra del gran dominador de este deporte. Bueno, vamos con otro campeón que tuvo que convivir pues con nuestro Miguel Indurain, con otro dominador, Gianni Bugno. Bueno, nace en Suiza, el italiano, bueno, nace en Suiza, pero también emigra desde muy joven, 8 o 9 años, emigra a Italia. Y bueno, Bugno es la clase encima de la bicicleta, es la estampa, es la fotografía, es el movimiento perfecto del paisaje por detrás, y ver cómo Bugno apenas mueve los hombros para mover la máquina, apenas él se mueve encima de la bicicleta, lo único que parece que cambia es el paisaje de detrás, en una estampa de pura clase. No se cansan los periodistas, siempre que lo entrevistan, de preguntarle si entregaba esa clase. No se dan cuenta que es imposible, eso tiene que ser innato. Que le pregunten por qué, por ejemplo, por qué abandonó el Mundial del 93. Bugno gana el Giro de Italia de 1990 siendo líder desde la primera etapa hasta la última, y queda séptimo en el Tour de Francia de ese 1990, desplazado de ese pico de forma. Entonces, bueno, decide el asalto al Tour de Francia del 91. En las entrevistas él repite muchas veces que en la famosa etapa del Val Thorens, si hubiese escapado con Miguel Indurain, que él hubiese ganado el Tour de Francia. Indurain, muy educado, dice, bueno, habría que ver. No, yo creo que solo Gianni Bugno cree que podía haber ganado ese Tour de Francia Miguel Indurain. En la etapa de Jaca Val Thorens, Indurain se escapa bajando el Tourmalet. Jaca Val Thorens, 230 kilómetros, subiendo Portalet, subiendo Visque por Laruns, Tourmalet, Aspen y Val Thorens. 5 puertos, Guillem. O sea, en 230 kilómetros. Estos recorridos que hacía el Tour de Francia hace 22 años, 1991. O sea, no era tan lejos, se programaban estos etapones. A ver si, ojalá que volvamos. Y bueno, hace luego un buen palmarés en carreras de un día, Gianni Bugno, 2 mundiales, 91-92, gana también el Tour de Flandes, gana la Milán-San Remo, pero bueno, el Tour se le quedaba muy grande al lado de Miguel Indurain. Lo prepara con ciencia en el 92, y bueno, el palo que lleva es tremendo. Ya después de la primera contrarreloj, Indurain le mete 4 minutos a Gianni Bugno, y en la etapa de Sestriere, Bugno llega a 8 minutos de Indurain. O sea, centra la temporada en Miguel Indurain, centra la temporada en el Tour de Francia, incluso con la ayuda de un psicólogo, pero es que era inabordable en una vuelta de 3 semanas al bueno de Bugno ganarle a Indurain. Pero bueno, un genio, un campeón, y como digo, la clase encima de la bicicleta. Y vamos con otro campeón italiano. Lo hemos nombrado ya anteriormente en el programa, en el puerto, el gran Gianni Bugno, 2 veces campeón del Tour de Francia,
38 y 48 y se une, bueno, aparte de tener que competir contra un genio como era Coppi, se une que los mejores años del bueno de Bartali se los lleva a la guerra. Algún día hablaremos de la historia de Bartali y los judíos, pero bueno, Bartali era indestructible cuando llovía, había barro, en las carreteras más intransitables ahí se hacía fuerte Bartali, cuando el aire del Galibier quemaba, te secaba la piel en un verano abrasador de los Alpes, ahí era fuerte Bartali, era como digo, un motor diésel sensacional, un escalador sensacional. Bartali gana 4 Milán-San Remo y gana también varios Lombardeos, que tiene varios monumentos Bartali. Y bueno, ese fantástico Tour de Francia del 46 que gana con una Italia, dicen que libra al país de una nueva guerra civil. No sé si es cierto la llamada que hace el primer ministro al hotel en Estancans, a las puertas de los Alpes, a las puertas de 3 etapas alpinas terroríficas, cada una de más de 200 kilómetros, con el país a punto de matarse entre comunistas y católicos, derecha, izquierda. Recibe una llamada de, oye, algo tienes que campear, algo tiene que distraer al país, algo tiene que hacer que nos fijemos en ti, por favor, gana. Dicen que esa llamada existió del primer ministro al hotel de Bartali. Bueno, Bartali remonta 20 minutos en esas 3 etapas de los Alpes, lo que digo, en una remontada espectacular de un ciclista que era indestructible en las peores condiciones, era donde él se hacía grande, Bueno, convivió con un genio como Coppi, y es lo que toca, por suerte o por desgracia porque hoy ese palmarés se ve reducido, pero por suerte por pasar a la historia y poder competir contra estos 3 fenómenos. Pero bueno, ahí lo dejamos, ahí está ese repaso a estos 3 campeones. Recordaros como siempre la página de la 2020, camiseta que ya sabéis que nos gusta el ciclismo, o sea que ahí la podéis encontrar. Ya vamos a coronar, hoy coronamos con Bartali, no hay nadie mejor para coronar el puerto. Un saludo, adiós.